te bendiga mucho. En esta oportunidad quiero compartir una palabra especial que seguramente va a cambiar tu vida. Quiero hablar bajo el título Cambiando mi naturaleza. Cuando escuchamos un título como este, no dejamos de pensar en ADN, no dejamos de pensar en un cambio de nombre, no dejamos de pensar en otro curso de destino, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestro hogar o nuestra casa, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en tener un cambio, primeramente en las cosas que producen cambio, estamos hablando de procesos. Y qué importante que son los procesos en la vida de nosotros, en la vida de los cristianos, aquellos que estamos comprometidos con una ciudad, con una familia y con una congregación. Quiero compartir un pasaje bíblico de una historia muy clara que el Señor nos habla y nos enseña de una manera tan singular de cómo Dios exige o tiene un apostolado, no solamente para una persona que ha recibido la mejor capacitación, sino que dentro de una historia como esta, la que vamos a leer, dentro de unos instantes, podemos ver que el Señor sigue todavía buscando gente, acercándose a muchas personas a las que podrían decir, yo me parece que no estoy preparado, me parece que no califico. Sin embargo, Dios lo está viendo con otra óptica y sí va a derramar un apostolado, o mejor dicho, los está a punto de levantar o comisionar para que puedan seguir con la comisión de predicar el Evangelio, predicar la palabra, de comenzar a hacer una obra como lo hizo con Saulo de Tarso en Hechos capítulo 8 y poderlos enviar con una luz y siendo portadores de su gloria. El libro de Juan en el capítulo 1 y el versículo 40, la palabra del Señor nos habla de una historia muy especial y es cuando en una oportunidad dice la Biblia que Andrés se acercó hasta donde estaba Jesús, estaba cerca de él, pero no solamente se acercó a él, sino que dice que acercó a su hermano, quien era llamado Simón. Estoy hablando de Pedro, el apóstol Pedro, pero antes de ser el apóstol Pedro, era Simón, solamente un pescador. La palabra del Señor en el libro de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 40, comienza diciendo, y le trajo a Jesús. Esta palabra estaba hablando justamente de Andrés. Andrés dice que le trajo a Jesús, a Simón, lo acercó hasta donde estaba Jesús. Y cuando solamente empezamos a hablar de este versículo bíblico, entendemos la importancia de ser habilitadores, la importancia de hoy levantarnos como habilitadores en el reino, en la vida, en el ministerio. Todos hemos necesitado o seguimos necesitando habilitadores. Habilitadores que nos habiliten para el ministerio, habilitadores que nos habiliten para la oración, habilitadores que nos habiliten para un oficio ministerial. Todos necesitamos un habilitador. Simón necesitaba un habilitador para que lo lleven hasta donde estaba Jesús. Y aquel que lo habilitó fue su hermano. Cuando Dios llama a Simón, podemos decir que Dios usa a Andrés para que pueda acercar a Simón hasta donde estaba el Señor. Simón era un hombre lleno de errores. Sin embargo, vamos a leer dentro de un momento cuando Dios declara una palabra sobre él y entonces empieza a ocurrir un efecto muy especial sobre él de cambio. Porque tenemos que comprender que si hay algo que nosotros necesitamos hoy, no es dinero o grandes posesiones, sino que necesitamos entender el valor de recibir una palabra. Una palabra lo puede cambiar todo. Una palabra puede cambiar lo malo en bueno. Una palabra puede traer resurrección a la muerte. Una palabra puede cambiar todo lo que nuestra óptica natural puede ver. Solamente el poder de una palabra. El poder de una palabra que transforma, que hace milagros creativos. Ahora, todos, y creo usted que me está mirando del otro lado, ha recibido alguna vez una palabra profética, ¿sí? Una palabra profética que ha tocado su vida, que ha tocado su corazón. Y dentro de esa palabra profética estaba, claro, lo que nosotros podemos ver como la esperanza de lo que va a ser nuestro futuro. Tener ahora una proyección de fe por una promesa que hemos recibido. Cada vez que recibimos una promesa o una palabra, estamos pensando en lo que vamos a vivir mañana, lo que vendrá mañana para nuestras vidas. Recuerdo cuando tenía 12 años, allí en una congregación muy perdida, en una villa emergencia, recibí una palabra de Dios. Un hombre de Dios vino y puso su mano sobre mi vida y me dijo, así te dice el Señor. Así que él comenzó a darme una palabra direccional, que en ese momento no la entendí. Es más, cuando llegué a mi hogar y me miré en el espejo, dije, me parece que esta palabra no se va a cumplir en mi vida, o tengo menos cara de que esta palabra se va a cumplir en mi vida. Sin embargo, cuando pasaron algunos años,
toda la palabra que había recibido por la boca de aquel profeta se cumplió en mi vida. Y pude entender que mi mente, claro, no estaba a la altura de la palabra que había recibido, que no tenía que ver por cuánto yo sabía, por cuánto no sabía, que no tenía que ver por si yo iba o venía, si yo... No tenía que ver ni siquiera por mí, sino que Dios había trazado algo desde la eternidad y Él ya me había marcado con una palabra especial. Entendí que mi mente no estaba limitada a la mente de Dios y que aquella palabra, claro, como la palabra profética, no es una vara mágica, sino es un mapa que nos direcciona a nuestro destino. Toda aquella palabra se cumplió sobre mi vida y pude ver que, claro, el poder de una palabra profética. Saben, hay gente que ha recibido palabras y quizás vos seas una de esas personas. Recibiste una palabra en tu corazón y quizás han pasado los años, como pasó en la vida de Abraham más de 10 años, y estás pensando, ¿cuándo voy a recibir mi promesa? ¿O cuándo voy a vivir aquella palabra que he recibido? Y quiero decirte hoy que Dios cumplirá contigo. Quiero decirte que si Dios habló una palabra y te extendió una promesa, Él la va a cumplir. Aunque la visión que estás viendo por la fe se tarde por un momento, tenés que esperarla porque pronto la vas a disfrutar con toda tu familia. Ahora, en esta historia que comenzamos a leer, vemos que Dios llama a Pedro siendo un Simón. Él llama a Simón, pero le profetiza que él será un Cefas, que él será una roca. La palabra Simón significa inestable, inmaduro o caña seca que la mueve el viento. Dios lo llama así, de esa manera. Es más, anteriormente, cuando nosotros comenzamos a leer un poco de su historia, vemos a lo que él se dedicaba, pero cuando es unido después al grupo de discipulado de Cristo, él sigue todavía de esta manera. Nosotros nos ponemos a analizar y a pensar cómo Jesús tendría una persona como él, una persona inmadura, una persona de doble ánimo. El libro de Proverbios de Sabiduría, un libro de sabiduría, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sin embargo, así Dios lo llamó y no lo despojó ni siquiera de su discipulado, sino que hizo que él pueda seguirlo a él 3 años y medio junto con los otros 11 apóstoles. Ahora, usted tiene que creer en esta palabra conmigo y entender con su corazón que a pesar de que usted sea un Simón, usted ha recibido una palabra de que mañana será un Cefas. Cuando nosotros entendemos esta palabra vemos que claro, que Dios no nos está mirando como los miran los demás. Samuel había sido clave en la historia de David, en 1 de Samuel capítulo 16. Cuando leemos toda la historia, en una oportunidad y en un momento muy especial, Dios le habla a Samuel y le dice que cuando vaya, claro, a ungir a David, que no mire la apariencia porque él la desechaba, porque él estaba mirando, o que él mira el corazón. Qué especial, qué importante que es nuestro Dios, y cómo Él nos mira con otros ojos diferentes. Ahora, fíjense en que dentro de esta historia, la palabra del Señor dice que Simón, ya Pedro estaba reunido con un grupo de discípulos. Jesús estaba mirándolos y por un momento pareciera que queda en silencio y hasta que comienza a hablar otra vez y a hacer una pregunta. La pregunta de Jesús era: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una pregunta ya contestada: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la palabra del Señor dice que algunos dijeron: hay gente que dice que tú eres Elías, hay gente que dice que tú eres Juan, y otros que aseguran que eres Jeremías. Claro, dicen que eres Elías, ¿por qué? Por la manifestación de los milagros. Algunos dicen que eres Juan por cómo predicaba del arrepentimiento. Y algunos dicen que eres Jeremías por la persecución de las autoridades. Así que el Señor les dice: bueno, pero ahora ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y ninguno por un momento, ninguno contestaba, todos se quedaron en silencio. Hasta que Simón dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el... Y el Señor quedó mirándolo, los discípulos también. Y ahí el Señor comienza a darles unas palabras muy fuertes. Y la primera es: bienaventurado eres, porque lo que me has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Y ahí viene la primera palabra fuerte sobre él. Una palabra que iba a marcar su vida de una manera muy especial. Notamos que la mayoría de los profetas nos dicen a dónde vamos a ir, algunos países que vamos a recorrer,
pero muy pocos profetas nos dicen quién realmente somos. En la vida de Simón esta palabra se había cumplido. Jesús le dijo quién realmente era. Él había pensado toda su vida que su nombre era Simón, y esa era la naturaleza en la cual él estaba viviendo y iba a morir. Sin embargo, Jesús, en la mitad de su vida seguramente, viene con esta palabra muy fuerte y viene quebrantando una realidad. Porque la verdad de Dios siempre será más fuerte que cualquier realidad que nosotros podamos estar viviendo. Ahora, la identidad, entender nuestra identidad, es muy importante al comenzar o antes de comenzar un ministerio. Le pasó a Jesús en el Jordán. Cuando él fue al Jordán y salió de ser bautizado por Juan el Bautista, todos sabemos que los cielos se estremecieron, se escuchó una voz desde el cielo que dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Una paloma que descendió en simbología del Espíritu Santo sobre él. Y quedó claro sobre todos que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, qué importante es saber quiénes somos nosotros y qué papel ocupamos dentro del reino de Dios. Ahora, cuando todo esto sucede, al Simón contestar una pregunta, él también comienza a recibir respuestas o palabras que ahora están siendo lanzadas muy fuertemente sobre su vida. Simón no se esperaba esto, pero cuando él contesta esa pregunta, viene la primera palabra del Señor. La primera palabra que el Señor le había dado era tú eres Pedro, tú eres Cefas, y sobre ti edificaré mi iglesia. Una palabra muy fuerte. Ahora, ¿por qué el Señor no se lo dijo antes? ¿Por qué no le habló antes de esta palabra? ¿Por qué no se lo dijo cuando era Simón? Y es que el Señor no va a edificar sobre cañas secas o sobre gente inestable. Es algo que tenemos que entender con nuestro corazón. Es algo que a veces no lo podemos razonar con nuestra mente, pero sí lo podemos entender en el Espíritu. Dios no puede levantar una fortaleza sobre personas que tienen inmadurez. Sobre gente que hoy quiere servir a Dios, mañana no quiere servir a Dios. Hoy quiere ser pastor, mañana quiere ser un brujo, hoy quiere ser... No. Dios no establece fundamentos sobre personas inestables. Y Dios se lo había hecho entender a Simón. Lo más fuerte de esta palabra es que cuando Jesús le dice, bienaventurado eres porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ahí es donde nos metemos en una profundidad y algo nos llama la atención. Y es que a pesar de que Simón era inestable, a pesar de que Simón era inmaduro, tenía revelación. Y eso quiere decir que la revelación no mide la madurez. Hay gente que a veces tiene una revelación entre comillas y quiere que le hagamos un monumento a la revelación. Sin embargo, eso no quiere decir tener una revelación que seamos árboles que estemos dando frutos. Hay muchos árboles pero que solo tienen hojas. Pero a veces los dones van más rápido que los frutos. Ahora, a pesar de todo esto, el Señor le dice, ahora estás entendiendo, y a ti te digo que tú eres Pedro, Cefas, que tú eres una roca, y ahora sobre ti edificaré mi iglesia. Si nosotros cambiamos de actitud, si estamos dispuestos a cambiar de naturaleza, le puedo asegurar que Dios va a comenzar a edificar sobre tu vida y sobre la mía. Yo quiero que Dios edifique sobre mí. ¿Saben? Lo que el Señor le estaba diciendo era Simón, hasta que no entiendas quién eres, hasta que no aceptes que eres Pedro, no va a venir la siguiente palabra. Y quiero decirte, amado televidente, hasta que usted no entienda quién es en Dios, hasta que usted no acepte la realidad de su nombre, no vendrá la siguiente palabra. Si usted decide de cambiar de naturaleza y dejar de vivir en inestabilidad, Dios va a comenzar a soltar una serie de palabras, y lo mejor de todo esto es que Él va a comenzar a construir sobre su vida. La palabra era sobre ti edificaré mi iglesia. Y luego vino otra palabra mucho más fuerte y era te daré las llaves del reino. Dios no le puede dar las llaves del reino a cualquier persona, no. Dios no le da llaves a cualquier persona. Usted y yo tampoco haríamos lo mismo. Yo no le daría las llaves de mi casa o de mi auto a mi hijo, porque todavía es muy pequeño, porque todavía no tiene responsabilidad, o porque todavía le cuesta diferenciar un poco entre lo bueno y lo malo. Así también, Dios no va a darte las llaves si sigues en una posición de inestabilidad.
si sigues en una posición de, de conformismo, si sigues en una posición donde no te puedes comprometer todavía. Todo amor es demostrado por un compromiso, como el noviazgo al casamiento. Justamente pasa lo mismo dentro del reino de Dios. Dios no puede darte las llaves si no estás dispuesto a entender que eres Pedro y que Dios quiere socavar y quiere enterrar el pasado y todo lo que viene con tu nombre de Simón. ¿Saben? La otra palabra que él recibió, que era muy fuerte por las llaves, estaba hablando de que Dios le iba a dar algo que iba a abrir puertas y que también las iba a cerrar. Cosas que él no conocía, misterios que él no sabía. Todo pasó porque él estuvo dispuesto al cambio en su naturaleza. La Biblia seguía diciendo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. ¿Saben por qué hay mucha gente que todavía les prevalece las puertas del Hades? Porque no han cambiado de naturaleza. Hay mucha gente que solamente se siente muy bien estando cerca de Jesús. Gente que dice, yo me siento bien estando en este lugar. Estoy acá como cerca del discipulado de Cristo. Por un momento puedo sentir algo de la presencia de Dios. Puedo ser impregnado por una gloria al escuchar un mensaje, una palabra. Así estoy bien. Quiero ir, me gusta ir a los cultos, voy a veces a las Santas Cenas, eso sí que no falto. Pero todavía no puede comprometerse con Él. Gente que dice, sí, yo quiero, pero cada vez que me animo a tomar una determinación en mi vida, siempre hay algo malo que se levanta, o es mi familia, o es mi trabajo, o son situaciones espirituales que no sé lo que pasa, hay algo malo que seguramente debo tener. Es que cuando tú estás dispuesto ahora a cambiar tu naturaleza, hay algo que comienza a pasar sobre tu vida, y es que las puertas del Hades no prevalecen en contra de tu vida. Las puertas del Hades comienzan a ser cesadas. Por eso hay mucha gente que las puertas del Hades todavía le sigue prevaleciendo, porque no está dispuesto a cambiar. Estar cerca de Cristo no significa estar comprometido con Él. ¿Cómo? Sí. Simón estaba muy cerca de su discipulado, sin embargo seguía siendo la misma persona llena de inmadurez. ¿Saben? A veces algunos cargos ministeriales o algunas ocupaciones no hablan justamente de nuestra madurez. Cuando nosotros seguimos leyendo la historia y el Nuevo Testamento, vemos que aquel hombre que Dios llamó alguna vez siendo un pescador y que convirtió en un pescador de hombres, y al recibir esta palabra comenzó a haber un cambio sobre su vida. Notamos que este mismo hombre, después de Hechos capítulo 2 y de haber sido uno de los 120 que fue parte del día del Pentecostés, fue un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo. Que en un primer mensaje dice la palabra del Señor que se agregaron 3.000 personas o 3.000 almas a la iglesia primitiva. Solo un mensaje, un hombre lleno de la unción, un hombre lleno de poder. Era tan grande lo que Dios hacía con su vida que dice la palabra del Señor que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Podríamos decir que fue uno de los pioneros de avivamiento y de transformaciones de aquella época. Sí, Pedro, quien antes había sido Simón. Hay mucha gente que me está viendo del otro lado ahora y está diciendo, ¿cómo me gustaría esto? Usted no sabe, pastor, hace cuánto tiempo que estoy soñando con esto. Que Dios pueda levantar mi vida, que Él pueda usarme para la gloria de su nombre. Quiero ser un testigo y un testimonio a donde quiera que vaya. No hay un día en donde no escuche una palabra, escuche una alabanza y que pueda soñar con ser un provocador de avivamiento. Hay gente que me está viendo del otro lado y me está diciendo, usted no sabe, pastor, cuánto me cuesta dejar mi vida antigua, dejar los malos hábitos, dejar los vicios, cambiar de mentalidad, cambiar de parecer. Y quiero decirte, mi amigo, te entiendo. Y en este momento quiero que te determines a un cambio especial. Hay gente que también del otro lado me está escuchando y ha recibido palabras, ha sido comisionado con palabras y con promesas, pero las dejaste caer en tierra. Dijiste, te pasaron algunas circunstancias y dijiste, yo hasta acá llegué. No tengo más fuerzas, creo que no lo puedo soportar, creo que no voy a poder llegar a lograr los objetivos o lo que Dios trazó para mi vida. Me siento desfallecer, siento que cada vez estoy más hundido. A ti te estoy hablando en este momento y quiero decirte que te levantes en fe, que no permitas que Satanás te ministre con la duda, con la inferioridad,
que Él venga a querer juzgarte por tu pasado. Porque si tú no puedes vencer esto con la palabra del Señor, puedo asegurarte que Él es especialista. Él tiene más de 2000 años peleando con la gente a través de problemas, dificultades, poniendo argumentos dentro de las mentes, con un único objetivo, de que el hombre y la mujer se separen de Dios. Puedo entender lo que estás pensando en este momento. Y por eso vine a darte esta palabra. Quiero darte esta palabra. Y necesito que tú la recibas en tu corazón, para que Dios comience a hacer algo fuerte y algo especial ahora. No sé, quizás tú seas el avivador de mañana. Quizás esta palabra sea el clic que despierte tu ministerio y tu vida espiritual. Quizás este sea el momento donde estabas en tu lugar esperando recibir una palabra como esta, diciendo, necesito que Dios hable a mi corazón. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Sabes? Hoy quiero pararme en este lugar, como si fuera Andrés, y habilitarte hacia donde está Jesús. Habilitarte hasta donde está Él. Habilitarte para el ministerio. Habilitarte para un levantamiento espiritual. Habilitarte para que comiencen a haber cambios en tu vida y en tu familia. Hay gente que estaba diciendo, a mí me parece que a mí ya me pasó el tiempo, a mí ya me pasaron los años. Cuando leemos el libro de Génesis, vemos que Dios se le aparece a Abraham cuando él tenía 99 años, también con una palabra, con una palabra. ¿Usted tiene 99 años? Seguramente no. Y quiero decirle que no todo está perdido. Cuando seguramente Abraham pensaba que ya todo estaba terminado, había escrito algo para que quede en la memoria de la gente que estaba con él y que él amaba, Dios se aparece sobre su vida, diciéndole, no terminó nada, ahora son cuando las cosas comienzan. Y Dios en este momento te está diciendo, no terminó nada, ahora son cuando las cosas comienzan. Este es el momento, cuando Dios viene a hablarte con una palabra, esa palabra se apodera de tu corazón y empiezan a ocurrir cambios, y esa misma palabra es la que comienza a pulir tu vida espiritual. ¿Sí? La palabra del Señor dice que en una oportunidad Jesús entró a la sinagoga, y cuando entró a aquella sinagoga le dieron para leer el rollo del profeta Isaías y compartió aquella palabra que decía que el Espíritu Santo estaba sobre él, porque estaba hablando de él. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, y da el primero, el segundo, el tercer y el cuarto punto de para qué el Espíritu Santo lo había ungido. Y él dice, y esta palabra se ha cumplido hoy. Todos se miraban. ¿Cómo que esta palabra se ha cumplido? Sí, esta palabra se ha cumplido hoy. No entendían. Estaba hablando de él, que esa palabra se estaba cumpliendo sobre él. Jesús se había encontrado con su palabra en aquel momento. Y desde ahí en adelante comienza un tiempo de milagros muy fuertes. Si tú pudieras creer en esta palabra que te estoy hablando, podrías comprender con tu corazón que allí mismo donde estás hay una palabra que está dando vuelta en tu cocina, en tu recámara, en el patio de tu casa, donde estás ahora mirando este programa. Hay una palabra que está dando vueltas y que te pertenece a ti. Y que si tú te atreves a tomar esta palabra, vas a ser un empoderado de grandes promesas. Dios tiene para ti no solo un cambio de nombre. Cuando Dios cambia tu nombre, como lo hizo con Simón, está cambiando toda tu vida, está cambiando toda tu naturaleza. Lo hizo con Jacob, cuando era un usurpador, y le dio el nombre de Israel, un príncipe. Lo hizo con Abraham, que se llamaba Abraham, y luego le cambió su nombre a Abraham. ¿Sí? El Señor lo hizo con mucha gente. El Señor le gusta cambiar los nombres, porque cuando Él cambia los nombres, cambia las realidades. Tú tienes que creer en este tiempo, como lo hizo Simón. Él recibió un cambio de nombres, y al aceptar aquel nombre que Dios le había dado, cambió toda su vida. Seamos habilitadores de la gracia de Dios. Y tú que estás en tu lugar, atrévete a recibir una promesa. Si tú puedes recibir tu nuevo nombre, vas a recibir una clase de bendiciones, ¿sí? Como que Dios va a comenzar a edificar sobre tu vida, como que Dios va a entregarte las llaves del reino, y también como que Dios va a hacer que las puertas del Hades ya no prevalezcan en contra de tu vida. Permítame orar por su vida. Señor amado, en este momento yo desato una bendición sobre todos los televidentes, todos los que nos están viendo, niños, adolescentes, jóvenes, los adultos y ancianos. Reciban tu poder y tu gloria allí en donde están. Declaro que este es el día y no mañana,
donde tú levantas a muchos hombres, así como lo hiciste con Simón. Señor, los transformas en Pedro, serán testigos de un gran derramamiento de tu gloria. Declaro que tú vas a hacer cosas tan tremendas y especiales, las cuales las vamos a escuchar siendo testificadas por muchos. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder ser parte de un gran avivamiento que está por venir en nuestra ciudad. Señor amado, en este momento declaro restauración sobre todos aquellos que están dolidos. Declaro, Señor, cielos abiertos sobre todos aquellos que están pasando la peor escasez o circunstancia de su vida. Declaro sanidad sobre toda enfermedad y dolencia. Señor, y declaro liberación y apertura de cárceles, Señor, sobre toda persona que está siendo atormentada por espíritus inmundos. Señor, en este momento declaro que se levantan los Pedros para tomar posesión de aquellas promesas que tú les has dado. Es un decreto de fe. Amén y amén. Hermano querido, le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Recibí esta palabra, compartíla, vivíla, que puedas también transferirla, contagiarla a aquellos que más la necesitan. Te bendigo, bendiciones.